Pues hay veces en las que la justicia no llega a tiempo. Hoy vamos a hablarles de un caso, de una mujer, una madre de 2 hijos que desapareció hace 13 años. Luego les contamos, pero antes de entrar de lleno en ese tema, vamos a resumir un poco lo que ha ocurrido esta semana en el territorio negro que manejan Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julia. Empezamos por el veredicto que ha declarado culpables a Salva y a Maje, ¿se acuerdan, no? Los dos procesados por el asesinato de Antonio Navarro. ¿Qué sentencia se espera ahora? Porque el jurado lo que dice es si son culpables o inocentes, pero la sentencia la pone el juez, ¿no? Eso ¿Qué es. se espera? La verdad es que el jurado emitió un veredicto en un tiempo récord. Yo nunca había visto un veredicto tan rápido. Bastaron 7 horas de reunión, de aislamiento, digamos, para considerar que Salva y Maje se pusieron de acuerdo para matar a Antonio Navarro. Ajá. El jurado declaró probado que Maje le entregó a Salva las llaves del garaje donde fue asesinado su marido y que participó en los actos previos y necesarios para cometer el crimen, para llevar a cabo ese crimen. El jurado también dio por probado varios hechos que van a favorecer a Salva en la sentencia. Por ejemplo, que colaboró con la policía tras ser detenido, llevando a la policía a donde había arrojado el cuchillo, que tras 11 meses en prisión declaró ante el juez y dio la versión real de los hechos y que ha puesto a disposición de la víctima, de la familia de la víctima, su plan de pensiones para reparar en parte el daño causado, para indemnizar a la familia. Así que con seguridad su sentencia va a ser mucho más benévola que la de Maje, que además tiene el agravante de parentesco. Yo calculo que 20, 22 años para ella y entre 15 y 16 para él. Por ahí va a andar. Vale, pues lo seguiremos. A ver, ¿eso cuándo se producirá? En una semana o así, supongo, ¿no? Yo creo que esta semana el juez estará redactando el fallo, la semana que viene. Hablamos ahora de un listo y de un tolai, ¿no? El listo, fíjense, menudo listo, ¿eh? Es un falso dentista que hizo caja en alguna pequeña aldea gallega con resultados desastrosos para los pobres viejecitos, ¿no? Sí, un tipo que se anunciaba como dentista a domicilio, iba por el interior de la provincia de Orense, y una pareja de abuelos, de personas mayores que no querían moverse del pueblo, paradas de Sil, le llamó para que les arreglase a los dos las dentaduras que estaban ya muy castigadas, y lo que hizo fue un destrozo, ¿no? Esterilizaba, o eso decía él, su material con lejía, y ponía prótesis de plástico en los dientes. A la mujer le sacó varios dientes, que le cambió por esos plásticos, y le provocaron unos dolores enormes, imagínate. Madre mía. Todo ello por 2.500 euros. O sea, barato tampoco era, abuelos, No. La pareja de abuelos denunciaron al falso odontólogo, que fue detenido por la policía. Lo que hacía era empastar, sacar piezas y hacer prótesis sin ninguna titulación. Bueno, sin titulación y sin anestesia. Y sin escrúpulo. Bueno, sin titulación, sin escrúpulos, sin anestesia. ¡Qué horror, por favor! Bueno, este es el listo, entre muchas comillas, ¿verdad? A saber a cuánta gente habrá engañado. Igual ahora tiran del hilo y encuentran más viejecitos también, ¿eh? Vamos ahora con el tolai, ¿no? El tolai, yo no sé cómo encasillarle. El tolai de la semana, sí. No sé cómo encasillarle, no sé cómo definirle. La Guardia Civil detuvo a un vecino de Oza de Cesuras, en La Coruña, como presunto autor de 3 delitos contra la seguridad vial, uno de resistencia a agentes de la autoridad y otro de falsedad en documento público. Y este es el más curioso. La falsedad viene porque cuando se identificó lo hizo con un pasaporte y un permiso de conducir de la, y leo textualmente, República Errante Menda Lerenda, de la que aseguraba ser miembro del cuerpo diplomático. Por favor. El tipo fue interceptado en un control de la autovía de Coruña, de la A6, por no llevar puesto el cinturón de seguridad, y cuando paró el coche para notificar la infracción, los agentes le solicitaron la documentación y les enseñó ese pasaporte y ese permiso de la República Errante de Menda Lerenda. Después, el tipo insultó a los agentes y se dio a la fuga a gran velocidad. Se encerró en una casa, allí la Guardia Civil le instó a salir, pero él decía que esa casa era territorio diplomático de la República de Menda Lerenda y que entonces no iba a salir. Finalmente sí, salió y naturalmente fue arrestado en pocos minutos. ¿Y es lo que parece o estaba...? No sé. Es lo que parece. Es lo que parece. Yo creo que es lo que parece más bien, sí. Ya, qué tremendo. Bueno, pues retomamos la historia que decíamos al principio, una historia que entristece enormemente y encabrona, con perdón del verbo, porque cuando un crimen o una desaparición en este caso, ¿no?, queda impune, nos sentimos muy inquietos, ¿no? ¿Quién es la protagonista de la historia? Es Maricielo Cañabate, una mujer de 36 años cuando desapareció, hace 13 años ya ahora, el 10 de octubre de 2007, en la provincia de Albacete, en la localidad de Illín. Tenía 2 hijos, Maricielo. Su hijo Quiro tenía 9 años y el otro chaval, José Luis, tenía 7.
Ese octubre de 2007 no lo estaba pasando bien. Maricielo había dejado de trabajar, tejía vestidos para muñecas durante muchos años y dependía económicamente de sus padres, de Juana y de Antonio, con los que ella y sus hijos pasaban cada vez más tiempo. Se había separado del padre de los chavales desde un par de años antes, desde 2005, y tampoco esa separación iba demasiado civilizada. En el momento en que desaparece esta mujer, ¿tenía pareja? Bueno, acababa de romper su relación con un cerrajero llamado Francisco Ramírez, 20 años mayor que ella, y vecino de Pozondo, que es una localidad situada a 30 kilómetros de Ellín, donde vivía Maricielo. Francisco llevaba su relación en secreto, porque él estaba casado y tenía hijos con su esposa, y de hecho uno de los hijos amenazó a Maricielo porque le acusaba de estar rompiendo el matrimonio de sus padres. La mujer, Maricielo, le insistió varias veces para que se separase, como hizo ella, y que comenzasen una vida juntos, pero él siempre se negó, lo que finalmente obligó a Maricielo a romper la relación e incluso le pidió a su padre que cambiase la cerradura de la puerta de la casa porque Francisco tenía unas llaves. Y en ese momento de la vida de Maricielo, ¿no?, en que rompe con el señor Casado, cuando se da cuenta que el señor Casado no quiere separarse, es cuando desaparece. ¿En qué circunstancias se esfuma Maricielo? Se esfuma la última mañana que la ven, el 10 de octubre de 2007. Maricielo lleva a su hijo José Luis y a un sobrino suyo al colegio, Isabel la Católica. Después coge el coche, vuelve hacia su casa y aparca cerca de casa. Cuando llega al mediodía, a la hora de recoger al chaval, Maricielo ya no se presenta. Y nadie más ha sabido de ella en estos 13 años. Sus padres y su hermana, Esperanza, denunciaron la desaparición a la Policía Nacional y desde el primer momento señalaron que ellos sospechaban de una persona, de Francisco, el hombre con el que ella acababa de romper, al que además debía cierta cantidad de dinero. ¿Y por qué estaba tan segura la familia de todo eso? Bueno, apenas unos días antes de desaparecer, muy poquito antes de ese 10 de octubre, Maricielo estaba asustada, estaba preocupada. Incluso le preguntó a su padre si la buscaría en caso de que desapareciese. Esa pregunta se la hizo directamente a Antonio, al padre. Madre mía. Según contó su familia, Francisco y la familia de él la habían amenazado y él incluso había llegado a maltratarla, algo que nunca pudo ser demostrado, por otro lado. De la investigación primero se hizo cargo la comisaría de Ellín, que pocos meses después pasó el caso a la Comisaría General de Policía Judicial, a la UDEF Central. Cuando se cumplían 2 años de la desaparición de la mujer y ante la falta de avances en las pesquisas, Antonio Cañabate, el padre de la desaparecida, un modesto guardés de fincas, ofreció una recompensa de 50.000 euros a quien aportase una pista fiable sobre el paradero de la mujer. De su hija, vamos. ¿Y ese llamamiento funcionó? No funcionó, nadie cobró la recompensa, pero sí es cierto que la policía recopiló algunos testimonios que daban crédito a la teoría de que Francisco podía tener algo que ver con la desaparición de Maricielo. Hubo un albañil que trabajaba en una obra cerca de la casa de Maricielo que contó a la policía que la vio cerca de las 10 de la mañana dentro de un todoterreno muy parecido al coche que tenía Francisco entonces y que incluso cruzaron sus miradas ellos. Y hubo 2 testigos más que dijeron haber visto media hora después a una mujer rubia era Maricielo, dentro del coche de Francisco en una rotonda de Pozohondo, camino de una finca propiedad de este hombre. ¿Y esos testimonios sirvieron en aquel momento para detener a Francisco? Sí, la policía lo detuvo, los funcionarios venidos de Madrid lo detuvieron, pero el juez encargado del caso le puso en libertad sin fianza, aunque eso sí, con alguna medida cautelar, le retiró el pasaporte y le obligó a presentarse semanalmente en el juzgado. Francisco negó en todo momento haber estado esa mañana con Maricielo, sí que reconoció que fue a buscar la casa, pero que no la pudo encontrar y trató de desmontar el testimonio de los 2 testigos que le vieron en Pozohondo. Él dijo que esa supuesta mujer rubia que iba con él en el coche era en realidad un tipo rumano, rubio, al que había recogido cuando hacía autostop un poco antes. Pese a esa detención, creo que no pudieron encontrar un solo resto, ¿no?, de Maricielo. Y claro, han pasado 13 años y así seguimos. Eso es. En diciembre del año 2009 se hizo una gran batida para dar con su paradero. Se revisaron pozos, simas, cuevas en Pozohondo y también cerca de allí, en Lietor, sin ningún resultado. El ayuntamiento de Ellín quiso aportar ayuda y se personó como acusación particular en todo el proceso. La familia acudió al defensor del pueblo aquí en Madrid, acudió también al defensor del pueblo de Castilla-La Mancha. La causa siguió investigándose, el único acusado siempre fue Francisco y así se logró sentarlo en el banquillo en el año 2011. ¿Y qué pasó en ese banquillo? ¿Qué pasó en ese juicio? Claro, él llegó sin haber pasado un solo día entre rejas, jamás estuvo en la cárcel ese señor. Así es, él llegó en libertad. ¿Qué pasó en el juicio? Llegó en libertad y él, en el juicio,
durante su declaración negó tajantemente tener nada que ver con la desaparición de la mujer. La abogada de la acusación particular, la abogada que representaba a la familia de Maricielo, le hizo un interrogatorio muy duro, pero sin embargo él se mantuvo muy firme, dijo que nada tenía que ver. Lo cierto es que los testigos también se mantuvieron firmes en sus testimonios y volvieron a insistir que Maricielo viajaba la mañana de su desaparición en el coche del acusado. Así que en noviembre del año 2011 el jurado popular consideró probado por 7 a 2, es decir, 7 lo condenaron y 2 le veían no culpable, que Maricielo estaba muerta y que Francisco la había matado. Estaba al límite. Es un jurado. Con una duda de alguno más, habría salido absuelto. Es decir, para condenar son necesarios 7 y en este caso fue así de justo, pero le condenaron. Después de ese fallo del jurado que te decía Manu, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete condenó a Francisco a 15 años de cárcel, a inhabilitación y a prohibición de acercarse a los hijos de Maricielo, a su exmarido, a su padre, a sus hermanos, durante 10 años más. Además, tenía que indemnizar a cada hijo, de los 2 hijos de su expareja, con 120.000 euros. Así que podemos decir que en un primer momento hubo un jurado popular que sí intentó hacer justicia, sí hizo justicia. Sí, desde luego que sí. Y de hecho Francisco fue conducido a prisión tras hacerse pública la sentencia, que naturalmente fue recurrida por él ante el TSJ de Castilla-La Mancha. 4 meses después, en marzo del año 2012, el TSJ rechazó 3 apartados del relato de la sentencia que la Audiencia Provincial había dado por probados. Son los apartados 25, 26 y 27. Y esos apartados decían lo siguiente: Maricielo Cañabate está muerta. El acusado ha matado a Maricielo Cañabate, el acusado es culpable de haber matado a Maricielo Cañabate y, por tanto, de un delito de homicidio. Así que el TSJ estimó que no había pruebas suficientes para que el jurado hubiese dado estos hechos por probados, que la presunción de inocencia del acusado seguía, a pesar de todo, intacta. O sea que, anulando esos apartados, implicaba directamente una absolución. Sí, una persona no culpable, es inocente. Francisco sale de la cárcel de La Torrecica en Albacete, contó el infierno que había pasado su familia. Imaginemos el varapalo para la familia de la víctima, de Maricielo. Madre mía. Que tuvo que soportar un golpe todavía mayor en enero de 2013, cuando el Tribunal Supremo ratificó esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, y esto que vamos a decir sí puede que encabrone, hizo pagar las costas del recurso judicial a la familia de la mujer que sigue desaparecida. Madre mía. Y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pobre gente. El Tribunal Supremo decía en esa sentencia, voy a leer textualmente: existen vehementes sospechas de que el acusado ocasionara la muerte de Maricielo, pero esas sospechas no alcanzan el valor de prueba inequívoca y concluyente que habilita para dictar una sentencia condenatoria. El fallo del Supremo incluso llegaba a hablar en su sentencia del acusado y de su actitud, y decía textualmente: ni el ánimo frío del acusado, ni su actitud procesal negando hechos que han sido acreditados por otras vías o no dando explicación de ciertos extremos son concluyentes. Así que al final, el más alto tribunal, el Tribunal Supremo, la última instancia a la que se puede recurrir en España, respaldaba la inocencia del sospechoso y hacía pagar a la familia, como te decía Luis, y esto es algo que encabrona mucho, hacía pagar a la familia de la víctima los costes del proceso. Bueno, es que no me puedo ni imaginar la situación. Me parece el dolor de esa familia, de esa pobre mujer de la que no han vuelto a saber nada y que encima les toque pagar. Bueno, yo no sé qué les... Si te obligan a pagar, Julia, es que tienen que haber mala fe o una denuncia extraña, ¿no? Ellos simplemente querían encontrar a su familiar. Pero ¿y qué les queda por ¿qué les queda por hacer? ¿Podrán recurrir a algo para que al menos no tengan que pagar? Es que me parece brutal lo que estáis contando. Pues legalmente no pueden hacer nada, jefa, en España. La ley española dice bien claro que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Francisco no volverá a sentarse en un banquillo acusado de la muerte de Maricielo, aunque surgieran, si es que las hubiera, nuevas pruebas o nuevos testimonios. Y hace unos días, preparando este territorio, Antonio, el padre de Maricielo, que sigue trabajando, tiene 74 años ya, nos decía que ya se conformaría el hombre con que le dijesen dónde están los huesos de su hija, ¿no?, para poder enterrarlos. Es lo único que quiere ya, después de ver cómo siente que la justicia le ha vapuleado, ¿no? Es que además y es más, el sospechoso ¿sí? ha presentado 4 denuncias contra él, contra el padre de esa Pero que de verdad. Y esta pobre gente además no tiene, económicamente es gente muy humilde, ¿no? O sea, no. Sí, son trabajadores. Están arruinados, él sigue trabajando, Antonio sigue trabajando como guardes de fincas. Su mujer además está enferma, estaba gravemente enferma. Qué tremenda historia. Y bueno. Qué tremenda historia. Cuando hay algo que no se entiende, aunque no seamos expertos en leyes, cuando algo es incomprensible es que algo no funciona bien. No puede ser.
No puede ser. En fin, ¿y los hijos de esta pobre mujer de Maricielo dónde están? Bueno, pues ¿Qué ha sido de ellos? Los hijos, es curioso porque nos contaban que los hijos, Kiro y José Luis, que ahora tienen 22 y 20 años, el mayor trabaja y el pequeño estudia informática, y recientemente nos contaban que se les ha visto por primera vez en las manifestaciones que anualmente exigen justicia para su madre, que suelen coincidir con el aniversario de la desaparición. Los dos viven con su tía Esperanza, que es una hermana de Maricielo, que los acogió desde la desaparición de la mujer, porque el padre no quiso saber nada de ellos, ¿no? Y bueno, desgraciadamente quedan, a lo mejor, en este caso no pasa como en otros casos que conocemos, y hay un gesto de piedad o un gesto de hombría o de no sé cómo llamarle, y por lo menos dice dónde está ese cuerpo, ¿no? Ya legalmente no se podría hacer nada con él, aunque lo dijese evidentemente, pero hay muchas formas, hay formas de hacer llegar anónimos, hay formas de hacer llegar comunicaciones confidenciales, y no tendría por qué verse implicado nadie, pero hombre, yo creo que la familia por lo menos merece unos restos a los que velar y a los que enterrar. ¡Qué espanto! Pues me dejáis muy enfadada y muy hecha polvo, ¿eh? Porque... Bueno, es parte de nuestro trabajo. Ya. En fin, hasta aquí el territorio negro, pero no lo entiendo y no lo entiendo. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.